¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Aquí, después de un poco de tiempo, muy ocupado en los estudios, pero siempre tratando de dar testimonio de lo que uno vive en su experiencia diaria. Pero les cuento que a raíz de algunas circunstancias y preocupaciones que a veces le vienen a la vida, a cada uno de nosotros, uno intenta hacer ciertas reflexiones. Y hace mucho tiempo atrás quería escribir un libro. Y este libro se ha comenzado a escribir hace aproximadamente unas 3 semanas, ya de forma continua. Y se titula Vivir sin Dios no es vivir, narrando un poco la experiencia de vida cristiana de un hombre que, como cualquier otro, tiene momentos de reflexión, no diríamos altos y bajos, porque eso no existe, simplemente una continua forma de vivir humanamente hablando, con las experiencias del sí, del no, del quizás, del qué vendrá, si lo pasado estuvo bien, si hay o no hay futuro promisorio o lleno de situaciones nuevamente difíciles. Uno no sabe, simplemente uno vive la vida y creo que dar un testimonio en estas circunstancias vale la pena. Pues, como ustedes saben, yo vivo aquí en el campo y en el campo tenemos experiencias muy interesantes respecto a lo que va sucediendo cada día en nuestra vida, ¿no? Y me gusta mucho contar un poco de que vivir en el campo es otra cosa totalmente distinta a vivir en la ciudad. Hace unos días estuve en la ciudad por más o menos 4 días y es triste ver en los rostros de las personas las preocupaciones de la ciudad. El trajín, el correrío, pasarse horas en el tráfico, sin saber a qué hora vas a llegar a tu próxima cita, sin saber qué vas a hacer para poder apurar el paso, ¿no? La situación se vuelve casi imposible de resolver. Pero bueno, así es la ciudad. Hoy hablaba con mi hermana un momento y me decía, tú tienes que volver a la ciudad. Ahí el campo no es igual. Acá en la ciudad uno está más tranquilo, no tiene las enfermedades del campo. En el campo no tenemos enfermedades. Yo me hago mis chequeos todos los años y con satisfacción puedo decir que tengo mi salud completamente normal. Voy a cumplir ya 65 años, ya voy a ser jubilado. O como decía mi profesor Merlin Alomía, decía, ya estoy fusilado. Bueno, yo no voy a estar fusilado porque tengo mucho que hacer, tengo muchos proyectos en mi vida. Incluso estoy estudiando, ahora ya les contaré en otra ocasión por qué estoy estudiando una tercera maestría. Y bueno, mi testimonio hoy tiene que ver mucho con lo que Dios hace en nuestras vidas, porque no solamente en la mía, sino de mi esposa y de mi familia. Estamos sumamente agradecidos con Dios porque Él, a pesar de las circunstancias, está siempre proveyendo, dándonos lo que necesitamos, cuando menos nos damos cuenta. Si bien es cierto, le pedimos a Él que nos ayude, que nos oriente, que nos dé fuerzas, y a pesar de eso, de que pedimos, todavía nos sentimos como que desahuciados, como solos, como abandonados. Dios, en el momento preciso, contesta, te muestra y te dice, aquí estoy, tranquilo. Y me hace recordar que durante toda mi vida así ha sido. A pesar de mis errores, de mis faltas, que todos los seres humanos tenemos y que yo los tengo también, Dios no está mirando al ser humano con sus faltas, sino al ser humano que se acoge a la voluntad de Dios, que sabiendo que su condición es una condición humana, yo diría retrógrada, porque los seres humanos somos así, Él no mira nuestra vida, sino mira la vida de Cristo en quien nosotros nos escondemos
para protegernos del mal, porque en Él estamos completos. La Biblia dice que puede ser perfecto, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, si es que nosotros estamos en Cristo. Y para estar en Cristo no tienes que estar perfecto, no tienes que estar sin pecado. Para estar en Cristo tienes que estar con tu fe firme, puesta en Él a pesar de las circunstancias. ¿Alguna vez ustedes han estado en peligro viajando en una pequeña embarcación? Yo recuerdo cuando era niño, mi mamá me llevó desde el pueblo de San Roque hasta la ciudad, como 2 días y medio de viaje por el río Ucayali y parte del Amazonas. El peligro era constante, pero la confianza de mi mamá era la que me daba la seguridad para estar allí. Un barquito pequeño, no entrábamos más que unas 6, 7 personas. Y viajamos allí confiados de que Dios tenía que llevarnos a puerto seguro. Ese es mi testimonio. Decirte que no importa las circunstancias en las que te encuentres, tempestades, situaciones difíciles, aparente abandono, parece que Dios no contestara tus oraciones, pero Dios siempre contesta. Dios siempre está ahí. Dios siempre está atento a tus necesidades. A mí me gusta cuando la preocupación de Daniel manifiesta en el capítulo 8 y 9 del libro de Daniel. Dice que él estaba enfermo, porque la visión le había causado una depresión tremenda al saber que él pensaba que el pueblo de Israel iba a quedarse 1840 o no sé cuántos años más. Él pensaba, porque no entendía todavía la visión. 2400 años más de esclavitud. Y él no podía entender a plenitud. Dice que comenzó a orar y el ángel le dice, antes de que tú oraras, yo fui enviado para atender tu preocupación. No tienes por qué desesperarte. Alguna vez escuché a un predicador decir que podemos entristecernos, pero no tienes por qué llorar de preocupación y de desesperación. Porque si las aves tienen alimento, yo los veo todos los días de mi ventana tener alimento, criar a sus polluelos. Aquí en el campo tenemos experiencias muy lindas. El otro día estábamos cosechando limones y mi esposa dice, mira, mira qué lindo. Vio un nido de unos pajaritos y la madre dándole de comer. ¿Dónde consiguió la comida? Dios le provee. Dios proveerá. Dios siempre provee. No tengas temor del futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos condujo en el pasado, dice su palabra. Espero que esto te ayude a rememorar un poco y recordar cuán maravilloso es Dios con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.